Buenas noches, mi nombre es Steven Escobar del Politécnico Gran Colombiano para la materia Toxicología. Para la entrega de la semana 7 se nos pedía escoger un contaminante químico. El contaminante que he elegido yo es el arsénico. Características principales del arsénico. El arsénico es un elemento de la tabla periódica que pertenece al grupo de los metaloides y el número atómico es el 33. Se puede encontrar de forma orgánica e inorgánica y en todos los estados de la materia, aunque es difícil de encontrar en estado sólido. El arsénico es muy común en la atmósfera terrestre, en rocas, en suelos, en subsuelos, en la hidrosfera y en la biosfera de la Tierra como tal. Es llevado al ambiente a través de una combinación de procesos que son naturales y antropogénicos. Los naturales son aquellos que se dan por la misma naturaleza de nuestro planeta, como lo son los meteoritos. Los meteoritos viajan algunos metales, algunos minerales y algunos elementos que llegan a nuestro planeta y se mezclan en el subsuelo. También por las emisiones volcánicas, ya que el elemento se encuentra debajo del subsuelo y sube a la atmósfera a través de las emisiones volcánicas. Esos son los procesos naturales o los procesos de la naturaleza. También puede llegar por algunos procesos antropogénicos como lo son la minería, el uso de combustibles fósiles, el uso de pesticidas y el uso de algunos herbicidas. El arsénico es conocido por el hombre desde la antigüedad y siempre ha sido reconocido por sus propiedades tóxicas. Es un elemento esencial para la vida humana, pero curiosamente hasta ahora no se sabe cómo actúa en el cuerpo o qué función desempeña. Una cantidad de 12 a 15 picogramos puede consumirse sin problemas en la dieta diaria de carnes, pescados, vegetales y cereales, siendo los peces y crustáceos los que más contenido de arsénico presentan, ya que este elemento en nuestro planeta se encuentra más que todo en el agua. Clasificación. El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en toda la corteza terrestre, generalmente como sulfuro de arsénico, es decir, que forma un compuesto con el azufre, o con otros metales los cuales forman arseniato de metal y arseniuros. El arsénico puede ser liberado a la atmósfera por procesos de evaporación formando los trióxidos de arsénico, lo que veíamos en la parte del volcán. Cuando salen al ambiente forma los llamados trióxidos de arsénico. La Tierra lo absorbe en partículas, las cuales son dispersadas por los vientos y se depositan en la tierra y en el agua. Entonces ahí permanecen y se puede encontrar de manera libre en estas partes. El arsénico se clasifica en 3 estados alotrópicos, los cuales vienen representados en 3 colores. El primero es el gris, que tiene estructura metálica, es estable en condiciones normales y tiene una estructura romboédrica. Es un buen conductor del calor, pero mal conductor eléctrico. En esta forma es difícil de causar algún daño. Luego se tiene el amarillo, que se obtiene cuando el vapor de arsénico se enfría rápidamente, o sea que pasa por estado gaseoso y luego a estado sólido. Es extremadamente volátil y más reactivo que el arsénico metálico y presenta fosforescencia a temperatura ambiente. Expuesto a la luz o al calor revierte a la forma estable, es decir que cuando se expone al calor vuelve a la forma gris. También se denomina arsénico amarillo al oro pimiente, mineral de trisulfuro de arsénico. Entonces el arsénico al evaporarse por los mismos procesos de calor de la Tierra, se evapora, se libera a la atmósfera y se adhiere a otros minerales o a otros metales. Entonces ahí es que torna su coloración amarilla. La tercera forma es el negro. El negro tiene forma de carbón, tiene propiedades intermedias entre las formas alotrópicas descritas, es decir, a las amarillas y a las grises, y se obtiene en la descomposición
térmica de la arsina, que es un compuesto de arsénico y agua evaporada, o bien enfriándolo lentamente al vapor de arsénico. Ahora vamos a ver la toxicidad. El arsénico inorgánico soluble en el agua es muy tóxico. La absorción de este elemento se da por vía intestinal, principalmente por la ingestión de aguas subterráneas que contienen de forma natural altos niveles de arsénico. Por alimentos preparados con esas aguas que han estado expuestas o que están ya de una vez contaminadas al arsénico, con el arsénico. Esos vegetales y todos esos alimentos que se lavan con esa agua también tienen una alta exposición. Al bañarse, lavar o tener contacto frecuentemente con esas aguas también ingresa por vía cutánea. Los compuestos de arsénico, los compuestos orgánicos de arsénico que están presentes en pescados y mariscos son menos dañinos para la salud y son rápidamente eliminados por el cuerpo. Esto ya que pues digamos que prácticamente los mariscos absorben una gran parte de lo que es el contaminante. Los efectos para el cuerpo humano pueden tardar años en desarrollarse dependiendo del nivel de exposición. Algunas de las enfermedades con el arsénico, no quise ser muy gráfico con esta parte ya que vamos a hablar de cáncer y estas cosas, entonces simplemente vamos a hablar de cuáles son las enfermedades por el arsénico. Una de las enfermedades más graves es la arsenicosis, una enfermedad crónica que resulta de beber agua con altos niveles de arsénico y por un periodo prolongado de tiempo. También se pueden dar problemas de la piel, cáncer de hígado, cáncer de riñón y problemas pulmonares y respiratorios, enfermedades cardiovasculares, problemas de los vasos sanguíneos en los pies y las piernas, diabetes, alta presión sanguínea, problemas reproductivos, neuropatía periférica, problemas gastrointestinales. Los primeros cambios de los efectos generados para el cuerpo por este contaminante se observan normalmente en la piel, la cual cambia su pigmentación. Luego aparecen manchas muy notorias en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Luego se presentan lesiones y heridas notorias y con sangrado, y cada vez va empeorando más la situación. El cáncer puede aparecer por lo general en 10 años, con una exposición prolongada y frecuente. Los estudios sobre el cáncer generado por el arsénico no son muy contundentes, ya que no en todos los casos se desarrolla. Es por esto que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer lo clasifica como un cancerígeno, pero en el grupo 1, lo cual significa que tiene un riesgo bajo. El arsénico puede atravesar la placenta y una mujer embarazada que ingiera arsénico de manera prolongada puede tener riesgo de aborto espontáneo, muerte del feto y parto prematuro. Cuando el feto está expuesto al arsénico y logra nacer, puede desarrollar en su vida temprana cáncer de pulmón o problemas respiratorios graves. Esto es por la exposición prolongada. Pero también cuando se ingiere una alta cantidad de arsénico por cualquier razón, hay algunos efectos inmediatos. Entonces los efectos inmediatos al ingerir una cantidad de arsénico de una sola vez, se presentan algunos de los síntomas, los cuales son vómitos, dolor abdominal, diarrea, entumecimiento, hormigueo en extremidades y calambres musculares. En el peor de los casos puede causar una intoxicación severa, la cual lleve al fallecimiento de esas personas que ingieren de manera inmediata el contaminante. Prevención de los riesgos. En la prevención del riesgo generado por el arsénico, encontramos que en los siguientes países es donde más afectación tiene el agua potable
y en el que más niveles de arsénico se han encontrado. Entonces el agua potable como tal representa la mayor amenaza, y el arsénico se presenta en el agua potable generalmente en países como Argentina, Chile, China, la India, Estados Unidos, México y Bangladesh. Son los países en los que hay una principal afectación de este contaminante. Entonces, aproximadamente el 50% de la población está en riesgo de beber agua contaminada. Del 50% de la población de estos países que acabamos de describir acá. Entonces, en esos países se sufre mucho más riesgo de ingerir el agua contaminada. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad para evitar el riesgo o problemas de salud más graves. Estas recomendaciones son para la comunidad en general, pero hay que tener en cuenta que también los gobiernos municipales, locales, departamentales, incluso los gobiernos de cada país deben definir acciones con el fin de prevenir esta enfermedad o estos efectos generados por el contaminante arsénico presente en el agua. Entonces lo primero es que deben recoger aguas lluvias y tratar estas aguas lluvias mientras las medidas se hallan en su lugar para evitar la proliferación de bacterias y mosquitos, que no se vaya a generar por recoger agua lluvia un problema mayor. También debemos informar a las personas expuestas acerca de los riesgos y de las cifras de los estudios relacionados con niveles de arsénico en el agua. Los gobiernos deben definir nuevas tecnologías especializadas en sistemas de filtración de aguas y apoyar estas iniciativas, porque la potabilización del agua se hace cada vez más importante en nuestro mundo. Debemos rotular los pozos y las tuberías con niveles de concentración para saber cuáles son más peligrosos y cuáles tienen un riesgo bajo. Si la comunidad conoce de la fuente que abastece sus hogares, y si saben que tiene alguna concentración de arsénico en esa agua, se recomienda que en sus casas utilicen botellones de agua purificada y mantengan la exposición al mínimo digamos, en el acueducto. Otra recomendación de seguridad es asegurarse que el sistema de salud local conozca los efectos adversos de este elemento. Entonces todas las direcciones seccionales de todos los departamentos deben conocer qué hacer o cómo mitigar los riesgos por el arsénico en el agua. El gobierno también de cada población debe mantener informados a sus habitantes de los riesgos y de los efectos de este elemento. Las referencias bibliográficas están en la descripción de este video. Muchísimas gracias a todos por su atención.